Ante la publicación de la memoria y cuenta del presidente venezolano Nicolás Maduro, el país tenía muchas esperanzas. Con los altibajos de la economía en el país, que podrían desembocar en una nueva era de hiperinflación si no se toman medidas correctivas. Durante casi 3 horas, Maduro hizo una calificación histórica de la política venezolana, dejando indicadores que calculó favorables hasta el último momento. Cabe destacar que hubo cifras faltantes en la entrega de cuentas. Desde la Asamblea Nacional, donde constitucionalmente debe acudir el jefe de Estado, el presidente confirmó que los ingresos petroleros del país, que incluyen todas las actividades de producción, extracción, refinación y distribución, han disminuido en un 99% debido a las sanciones de Estados Unidos. Según él, el objetivo es que Venezuela no tenga acceso a los recursos para invertirlos en su economía. El país producía 2.8 millones de barriles de petróleo durante las sanciones, antes de la orden ejecutiva del presidente estadounidense Barack Obama. Según cifras presidenciales, Maduro no dijo cuántos barriles se producen al día de hoy, aunque la producción se estimó en 700.000 barriles por día laborable. Sin esa producción, el país dejaría de recibir 3.995 millones de barriles. Aunado a esto, no ingresaron 232.000 millones de dólares. Por otra parte, el golpe en la economía no petrolera es de 642.000 millones de dólares, con el ingreso nacional apenas en el 1% de lo que debería ser. Se estima que el imperialismo le robó a Venezuela 411 millones de dólares por día, dijo Maduro ante el Parlamento. Sin embargo, no hay cifras de los ingresos petroleros de Venezuela, pero señaló que el Producto Interno Bruto ha crecido un 15%, algo que no tenían en años, ya que los indicadores están mejorando, según la investigación de Stinger Weiss. A su vez, el Fondo Monetario Internacional afirmó que la tasa de desempleo de Venezuela sería del 58.3% en 2020, la misma que en 2021, por delante de países como Sudáfrica y Sudán, quienes sirvieron de comparativa para el mismo periodo. El desempleo es del 8.8% en 2021 y del 7.8% en 2022, dijo el presidente. Según la última encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, en COVID, el sector formal de la economía se ha recuperado al 56% y el sector informal al 49%, pero aún no se disponen de esas cifras de desempleo. Maduro no quiso hablar de los temas de inflación y pobreza. Para el 2021 dijo, la pobreza general estaba en un 17% y la pobreza extrema en un 4% si de necesidades de vivienda, salud, educación, etc. se trata. Ese año, en COVID lo situó por encima del 94%. Por su parte, el Observatorio Financiero de Venezuela añade que el país tiene una inflación del 300% para todo 2022, y aunque Maduro ha guardado silencio sobre el tema, ha propuesto estabilizar el tipo de cambio para frenar la inflación. Tampoco hay información sobre el salario. El presidente se ha limitado a decir que los salarios de Venezuela son los mejores de la región. El salario en Venezuela al día de hoy es de 130 bolívares, lo que equivale a $7 mensuales. De igual forma, durante la rendición de cuentas, el presidente venezolano instó una vez más a su homólogo estadounidense Joe Biden que retirara todas las sanciones al país, señalándolas de criminales, las cuales afectan a la industria petrolera, organismos gubernamentales y a la economía en general, incluyendo la inaccesibilidad al oro secuestrado en los bancos ingleses. Acto seguido, las críticas por parte de la oposición venezolana no se hicieron esperar, destacando como relevantes los puntos que no fueron tocados durante la presentación
y enfatizando el éxodo masivo de venezolanos que han emigrado a otros países, siendo aproximadamente 7.5 millones de habitantes que prácticamente salen huyendo del hambre y la pobreza extrema, sin un rumbo cierto. Producto de esto, muchos venezolanos refugiados y algunos en situación de calle en países vecinos como Colombia, Brasil, México, entre otros. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.